días a todos y qué bueno que estamos aquí reunidos todavía para seguir pues en esto que es tan importante para nosotros, escudriñar la palabra de Dios, conocer lo que Dios quiere de nosotros, en lo que Él nos ha revelado en su bendita palabra. Hoy voy a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 20. Dice la palabra de nuestro Dios: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis significa literalmente descubrir o develar. Algunos creyentes ven como un libro indescifrable, como que no se puede entender. Lo que hace Apocalipsis tan enigmático son la gran cantidad de símbolos que contienen sus páginas. Cada uno de esos símbolos tiene un significado de veras especial. Así que Juan tiene un propósito y un significado detrás de cada símbolo que él escribe. Por eso, al leer Apocalipsis tenemos un desafío: interpretar lo que Juan quería decir y lo que el Espíritu Santo proyectó en su corazón. Así que en esto que acabamos de leer es un testimonio que Juan el Bautista vio en su corazón. Por eso vamos a ver lo que Juan vio en Apocalipsis. Una cosa importante que él vio fue problemas difíciles de enfrentar. Juan escribió que no solamente él, como siervo de Jesucristo, estaba en problemas. Fíjese usted, él estaba preso en una isla alejada de Jerusalén, alejada de Roma, muy difícil de acercarse a ese lugar que era considerado como una prisión que el gobierno romano tenía para apresar a todos aquellos que se le oponían.
Así que Juan ve esos problemas que él tiene, pero también ve a la iglesia. La iglesia del primer siglo tenía problemas también y problemas difíciles. Hoy en día también la iglesia del Señor Jesucristo tiene sus propios problemas. Y cada siervo de Dios que está al frente de esas congregaciones diseminadas en todo el mundo tienen problemas, porque el evangelio es atacado constantemente por el diablo, sobre todo, para que no avance, para que no continúe, para que deje de predicar, para que no esté animado, para que pierda su valor y pronto huya y se esconda en cualquier rincón para no ser encontrado. En aquel entonces, el emperador romano Domiciano era el que estaba al frente del gobierno de Roma. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis en el año 95 después de Cristo, la historia registra a Domiciano como uno de los más crueles y malvados gobernantes romanos. En un momento él se declaró Dios y condenó a todos los que se negaran a adorarlo. Tenemos que decir que en un comienzo el gobierno romano hacía más o menos cosas buenas, que el Señor Jesús habló en un sentido de estar de acuerdo con él, cuando dijo en aquella ocasión: den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También cuando leemos Romanos, vemos ahí que se hablaba de un gobierno ordenado por Dios, y Pablo ordenaba a la iglesia de Roma que obedeciera al gobierno. Aún el apóstol Pedro en sus cartas, tanto en la primera como en la segunda carta, él cree que el gobierno como el que tenían los romanos iba a traer paz al mundo, y en cierta forma había una paz. Sin embargo, en Apocalipsis la cosa cambia. Juan descubrió que el gobierno romano había perdido su rumbo. En un sentido, se había envilecido, de tal manera que Juan llama a Roma como la Babilonia, la gran ramera. Y él cree que Dios va a destruir esta clase de gobierno. Esto es Apocalipsis. Apocalipsis dice que Dios necesita arreglar los gobiernos del mundo, porque necesitamos un nuevo gobierno, una nueva clase de gobierno. Pero en el año 65 llegó Nerón, otro César. Nerón estaba loco. Él asesinó a un amigo de él personal cuando era adolescente. Incluso se gozó viendo lo que se desangraba. Nerón asesinó a sus hermanos, incluso envenenó a su madre. También Nerón comenzó a pregonar que él era Dios, y en su gobierno estableció un sistema de sacerdotes que proclamaran que César era el Señor y que tenían que ofrecer incienso donde quiera que ellos anduviesen y donde quiera que se pusiese una estatua conmemorativa del César en turno.
los ciudadanos debían de ofrecerle incienso, aunque tuvieran sus propios dioses. Sin embargo, los creyentes de la iglesia en el primer siglo no podían hacerlo. Ellos nunca pudieron jurar lealtad a César. Ellos seguían a otro señor. Ellos seguían el mensaje del mismísimo apóstol Pablo cuando dijo que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y eso fue un gran problema para todos los creyentes de aquel entonces, porque se habían convertido en enemigos del César en turno. Y donde quiera que hubiese un creyente y la gente mirase la lealtad dedicada al Todopoderoso, ya los consideraban como enemigos y los perseguían. Por eso Juan está en la isla de Patmos, porque él también se negó a seguir al César como Dios. ¿Y cómo seguir a César? Si Juan había sido testigo de un Salvador vivo. Él vio la crucifixión y antes de eso, él se recostó en el pecho del Señor Jesucristo como un gran amigo o como un hijo que se recuesta en el hombro de su padre. Juan tuvo esa experiencia y además de eso todos recordamos que cuando el Señor Jesús moría el crucificado en aquella cruz tan tremenda, le dio una tarea. Le dijo que cuidara de su madre, que cuidara de ella. Y dice la Escritura que desde aquel día María hizo caso al Señor Jesús y creyó que Juan era su hijo. Y Juan creyó que María era su madre. Así que ¿cómo Juan se iba a oponer al Señor Jesucristo? Eso era imposible. Así que por su lealtad al Señor Jesucristo, Juan fue preso a la isla de Patmos. Pero como un asunto de interés, allí en la isla de Patmos, Juan no perdió la cordura y el sentido por el sufrimiento. Por el contrario, él se puso a escribir. Y no solamente escribe el Evangelio de Juan, también escribe 3 cartas denominadas con su nombre y escribe el libro de Apocalipsis. Qué gran ejemplo para todos nosotros, tener problemas y no dejar que los problemas le quiten el gozo de ser un hijo de Dios, de que le quite el gozo de ser un fiel ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa más que Juan vio en Apocalipsis, él vio al anticristo y él supo de una marca que se le pondrían a todos los seguidores del anticristo, aquel número famoso 666. Juan lo ve como una bestia, le denomina la ramera. Él estaba hablando del emperador romano Domiciano. Ya dijimos hace un momento, los primeros creyentes se negaron a adorar al emperador romano en turno como Dios y fueron condenados por miles a morir. Algunos fueron muertos en cruz, otros fueron muertos por espada, otros fueron muertos por tremendas lanzas. Muchos más fueron arrojados a los leones en el famoso Coliseo romano. Otros fueron quemados en la hoguera. Otros más
Fueron cubiertos sus cuerpos con pieles de animales salvajes y fueron echados a los perros salvajes para que los comieran. Muchos otros fueron sumergidos en alquitrán. Incluso se cree que Juan fue sumergido en una olla hirviendo de aceite. Así que los creyentes sufrieron. Muchos fueron encendidos como antorchas y colgados en los jardines del palacio del emperador. Algunas madres fueron crucificadas con sus bebés colgando de sus cuellos. Algo tremendo, una persecución tremenda. Así que para muchos hablar del anticristo es hablar del futuro. Y en un sentido hay razón, pero tenemos que decir que Juan lo vio, él lo palpó, el trabajo de este personaje. Este número 666 es el número que será puesto en la frente y en las manos de todos los que no hayan creído en Cristo Jesús como su Salvador personal. Este es el cumplimiento de la profecía. Ahora, en esta profecía bíblica no hay una relación cronológica. No dice las fechas cuando aparecerá este personaje, pero será un personaje que cumplirá una misión tremenda cuando exista. Saben que este personaje como Antíoco Epífanes, que es un personaje de la historia que masacró un cerdo en el altar de Jerusalén en el año 250 después de Cristo. Un día esta bestia, este anticristo aparecerá en escena y de veras ofrecerá sacrificios de cerdos en un templo nuevo que será construido en Jerusalén para aquellos días. Por eso Juan el Bautista, él lo pudo mirar, al futuro lo pudo mirar. ¡Qué cosa tan grande! La otra cosa que vamos a ver, y va a ser el final, Juan vio el Apocalipsis en su propia vida. Todo lo que aparece en el Apocalipsis ciertamente son símbolos muy difíciles de entender. Pero Apocalipsis es un libro abierto, no oculta información. Dios quiere que entendamos, por eso hay que leerlo despacio, con lentitud, y leerlo en el contexto de toda la palabra de nuestro Dios para saber qué es lo que Dios quiere decirnos. Por ejemplo, en el versículo 9 dice claramente ahí: Juan, tu hermano y compañero en el sufrimiento y el reino y la resistencia paciente que son nuestras por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan creía que estaba en la isla de Patmos como resultado de la predicación de la palabra de Dios. Estaba en la isla de Patmos como resultado de su testimonio en Cristo Jesús. Por eso así lo dice el versículo 9. Juan fue el hermano de Santiago, el primer mártir de Cristo. Fue Juan al que se le denominó el hermano de trueno, pero que con el tiempo fue transformado por el poder de Cristo en el apóstol del amor. Juan recibió de Jesús la encomienda que cuidara a su madre en su vejez. Y dice la historia, la Biblia no lo dice, pero dice la historia, que Juan se mudó a Efeso para vivir y llevaba consigo a María como su madre. Incluso se cree que María murió en Efeso. Cuando el Apocalipsis fue escrito, Juan tenía 95 años.
Juan estaba consciente del proceso de su envejecimiento. Piensen en su desafío, pero piensen en el malestar físico que su cuerpo sentía. A lo mejor ya conocía el dolor de la artritis. A lo mejor ya tenía insomnio. A lo mejor ya tenía limitaciones en la audición, como muchos de nosotros. A lo mejor ya había perdido la vista. A lo mejor ya se sentía débil con la vejez. Pero Juan dice algo muy interesante. Soy tu hermano. Aquí había un hombre que podía haber dicho pomposamente, yo caminé con el Señor Jesús. Yo era uno de los 3 apóstoles más cercanos del Señor Jesús. Yo fui testigo de la transfiguración. Yo soy el que cuidó a María cuando murió. Él solamente dice, yo soy Juan, yo soy tu hermana. Y esto quiere decir que Él está hablando, que Él es un compañero de todos nosotros. Y Él es un compañero con los demás discípulos por la tribulación, porque muchos habían caído por la persecución del gobierno romano. Cuando Domiciano le exigió que le llamaran Señor, Juan se negó y llamó a Jesús Señor de su vida. Y fue exiliado a Patmos, a un lugar cerca de la actual Turquía. Como dije al principio, era una colonia donde estaba un penal del gobierno romano. Él fue obligado a trabajar en las minas que allí existían. Y como dije un rato, fue quemado con aceite. Algunos pensaron que a lo mejor el destierro en la isla de Patmos callaría a Juan y su mensaje, pero Juan parece que cobró fuerzas estando apresado allá. Y como dije hace un momento, nos escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas que lleva su nombre, y escribió el libro de Apocalipsis. Nada mal para un hombre preso. Nosotros debemos de aprender la lección. Podemos preguntar, ¿cuáles son nuestros problemas hoy en día? ¿Estamos realmente predicando de Cristo y por razón de la predicación la gente nos persigue? La gente nos golpea, la gente se burla de nosotros por nuestra predicación. Bueno, eso tiene que ocurrir. Juan fue perseguido. ¿Cuál será nuestro Patmos hoy en día? A lo mejor será una cama en el hospital, porque las enfermedades de repente hacen mella de nuestro cuerpo y lo debilitan, de tal manera que no nos podemos mover y apenas podemos estar en una cama de hospital. Pero allí en nuestro Patmos, el Señor Jesucristo es nuestra razón de vivir hasta el último momento. Pablo así lo creía. Cuando llegaba al fin de su ministerio, él creía que estaba haciendo lo correcto y que por razón de ser fiel al Señor Jesucristo, moriría con él por los siglos de los siglos. Que Dios nos ayude. Y en esta visión de Juan en Apocalipsis, aprendamos las lecciones. Habrá problemas, pero habrá revelación para nosotros. No estamos solos, el Señor Jesús está con nosotros. Él así lo ha prometido. Oremos. Señor, bendito sea tu nombre, por tus cuidados y misericordia
te damos gracias. Otra vez, Señor, te pedimos por los enfermos, por los atribulados, por los que siguen en los hospitales, por los que todavía están en sus camas, en sus casas, recuperándose de todo tipo de enfermedades que les han llegado a sus vidas. Juan describe grandes lecciones en Apocalipsis. Ayúdanos a entenderlas, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.